Y bueno, a propósito de los hermanos Lumière, desde que a alguien por allá se le antojó decir «l'état c'est moi», algo quedó como bien claro, por lo pronto que él tenía la suficiente claridad con respecto a qué significaba el Estado. Y lo digo porque los diferendos tienen como diversos niveles para dirimirlos. Y cuando un nivel no resulta, hay que buscar otro. Cuando llega el momento en el que el diferendo es con el Estado, entonces uno piensa como en el Chapulín, ¿y ahora quién podrá defenderme? Para dirimir un poco no, bastante, digo yo, por la experiencia que tiene sobre todo esta persona, se aborda el tema rol del Tribunal Constitucional frente a la potestad tributaria del Estado. Y para hablar de esto, una persona con la licenciatura en Derecho, máster en Leyes, becario Fulbright, especialista en Justicia Constitucional, abogado en ejercicio hasta el momento de su designación en un cargo que casi les cuento. Desde ese cargo ha aportado al país, pero antes fue miembro fundador del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Derecho Constitucional, árbitro del Centro de Resolución Alternativa de Controversias y miembro de su bufete directivo. Es docente y también autor. Para hablarnos del rol del Tribunal Constitucional frente a la potestad tributaria del Estado, recibamos al primer juez sustituto del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el magistrado Miguel Valera Montero. Bienvenido. Mucho gusto. Muy buenas tardes. Antes que todo quiero agradecer al Consejo Nacional de Consultores Impositivos, en las personas de Samuel Alexis Rodríguez y Pedro Urrutia, vicepresidente y vicepresidente respectivamente, por esta invitación, así como a todos los miembros de su Junta Directiva y con ellos a los miembros de la Junta y el Comité Organizador de este extraordinario evento. En la tarde de hoy me toca compartir con ustedes sobre el rol del Tribunal Constitucional frente a la potestad tributaria del Estado. Para hacer una pregunta abierta al público, ¿cuántos acá son abogados? Bien, bastante abogados. ¿Dónde coincide la jurisdicción constitucional con la potestad tributaria del Estado? Es a partir de esa área de estudio, que es el derecho tributario constitucional. El derecho tributario constitucional está definido como el conjunto de normas anteriores al derecho tributario material y formal que regulan los casos en que pueden pretender el tributo y los criterios generales que determinan la manera y los límites de las pretensiones tributarias. Es decir, son las normas que regulan el ejercicio del poder de imposición del Estado. A partir de la reforma constitucional del 2010, se establecen una serie de principios consagrados en el artículo 243, legalidad, justicia, igualdad y equidad. Se constituyen estos principios en límites al poder del Estado para establecer y exigir el cumplimiento de los tributos como deber constitucional a cargo de las personas en proporción a su capacidad contributiva. En este sentido, el rol del Tribunal Constitucional, y se los voy a adelantar, no es, como ya dijeron, de chapulín colorado, aunque coincidimos en el color rojo de la toga, es el de buscar un balance. Es un balance entre el deber de los contribuyentes de aportar a las cargas del Estado según su capacidad contributiva y el derecho que tiene el Estado, esa potestad que tiene el Estado de exigir de manera coactiva el pago de los tributos. ¿Por qué es necesario una institución como esta que pueda servir de árbitro para lograr ese balance?
Como dijo el juez John Marshall de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en el caso de McCulloch versus el Estado de Maryland, hace más de 200 años, 1819, es que existe un límite a partir del cual ningún ciudadano, ninguna institución ni ninguna propiedad puede resistir ser gravada. A través del ejercicio de la función jurisdiccional y a través de sus decisiones frente a la potestad tributaria del Estado, es en el proceso de constitucionalización que los tribunales constitucionales jugarán un papel de primer orden, pues tienen atribuida la función de encarnar esos valores que ya les referí, de afirmar el carácter normativo del texto jurisdiccional protegido, es decir, de la norma constitucional que protege los derechos de los contribuyentes. En ese sentido, quiero compartir con ustedes algunos puntos en los cuales el Tribunal Constitucional se ha referido a temas esenciales en la materia tributaria. De inicio, el Tribunal Constitucional, y aquí voy a ser bastante escueto, porque tengo un material extenso, pero todas las sentencias que están citadas acá, todas las referencias a ellas, yo se las voy a hacer llegar al CONACYT para que se le pueda entregar a ustedes ya sea en físico o por correo electrónico, porque no sé, cuando estaba aquí eran 25 minutos, ahora va por 17, no sé qué le hicieron a ese reloj, va más rápido de la cuenta. Entonces, el Tribunal Constitucional ha reconocido lo que es la potestad tributaria del Estado, que implica una amplia libertad de configuración legislativa, tanto para el establecimiento de los impuestos como para el establecimiento de las exenciones. Recientemente, en la sentencia 1174-24, el Tribunal Constitucional señaló que el Congreso Nacional goza de libertad de configuración legislativa en materia tributaria, la cual podrá ser utilizada tanto para establecer o imponer tributos o exenciones, como para determinar cuál es el modo más eficiente para la recaudación de los impuestos que establezca, sin que esta libertad requiera necesariamente de una justificación especial para ser ejercida. Es decir, igual que en una acción directa que decidimos hace poco en el Tribunal Constitucional, la decisión de establecer un impuesto puede tener una justificación tan sencilla que puede ir desde cero hasta enfrentar un déficit fiscal. No así pasa con el establecimiento de exenciones, las cuales deben estar encaminadas a un fin específico de conformidad con el artículo 244 de la Constitución. La actuación del ejercicio de la potestad tributaria del Estado está sujeta a una serie de principios, entre ellos el principio de legalidad y el principio de la buena administración, así como el principio de seguridad jurídica, el principio de proporcionalidad y el principio de no confiscatoriedad. No le voy a abundar mucho sobre estos principios, están todo acá. Una de las primeras sentencias que el Tribunal Constitucional dictó se refería a la aplicación del principio de igualdad y razonabilidad, que fue la sentencia 3312. Quizá muchos la conocen, que fue la sentencia que estableció la igualdad entre quienes heredaban y pagaban un tributo siendo residentes en República Dominicana y siendo residentes en el extranjero, lo cual no hacía una diferencia primordial para justificar un trato desigual. En sus decisiones, el Tribunal Constitucional también se ha referido a las modalidades de tributo, el impuesto, los arbitrios municipales, las tasas y las contribuciones especiales. En una de las sentencias más recientes, la 111-25, nos referimos a un gravamen por actividad que tienen impacto sobre el medio ambiente que se asimiló a una tasa, lo cual no era necesariamente la tipificación más acertada, pues esto se basa en una fuente de ingreso específica que establece la Ley 6400 para el Ministerio del Medio Ambiente. El kit de la discusión en el Tribunal Constitucional, desde su sentencia 67 del 13, es la diferenciación entre la potestad tributaria municipal y la potestad tributaria nacional del Congreso.
Esa no es una discusión que viene de ahora, sino desde antes de existir el Tribunal Constitucional. Algunos de ustedes podrán conocer una sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 2003 que declaró inconstitucional, utilizando una técnica de inconstitucionalidad sobrevenida, una resolución del ayuntamiento. Es la misma posición que tomó el Tribunal Constitucional cuando una resolución del ayuntamiento crea un arbitrio que colide con un impuesto nacional. Esto así por la aplicación del artículo 200 de la Constitución, que prohíbe que un arbitrio municipal pueda afectar un bien ya grabado a nivel nacional y en este nivel crear un efecto de doble tributación. Sin embargo, el aspecto esencial, y es en el cual incluso yo he salvado algunos votos en las decisiones del tribunal, es que el tribunal asimila todas las decisiones, todas las imposiciones municipales a tasas. Las tasas requieren una prestación de un servicio o el uso de un bien municipal, pero no es así. El artículo 200 de la Constitución no se puede leer en el vacío, hay que leerlo con el artículo 279 de la Ley 176/07 y también con su artículo 254, que permite a los ayuntamientos establecer tasas, en el mejor sentido de la palabra, tal cual como los ha definido el Tribunal Constitucional. Pero no todas las tasas que establecen los ayuntamientos no todos los arbitrios que establecen los ayuntamientos son arbitrios, son tasas. Hay arbitrios pura y simplemente que pueden gravar, como dice la Ley 176, bienes situados o actividades desarrolladas, rendimientos originados en el territorio municipal. Nada más parecido a un impuesto, pero en el ámbito municipal. De ahí el Tribunal Constitucional debe buscar un balance, pues entiendo que los ayuntamientos se deben estar afectados por esa asimilación, ya que prácticamente se está cercenando su capacidad, su potestad tributaria. Sobre los arbitrios municipales, ya les referí la sentencia 6713 y también la 45615, donde sí el Tribunal Constitucional hizo un análisis excepcional, estableciendo los elementos que configuraban tanto el impuesto como el arbitrio municipal, haciendo el match entre cada uno de cuál era el hecho generador, el bien gravado, quiénes eran los sujetos pasivos, la tasa que se aplicaba y así poder determinar efectivamente si existía un choque entre ambos tributos. Pues bien, quizá un aspecto que puede interesar mucho es la facultad que tiene la administración tributaria de realizar la determinación de oficio de los tributos. En ese caso, el Tribunal Constitucional solamente se ha adentrado de manera específica en la excepcionalidad de la utilización de esa facultad sobre la determinación sobre base presunta. Es decir, el tribunal ha dicho, antes de establecer una determinación sobre la base presunta, tú tienes que demostrar que no puede ser realizada sobre base cierta. Esa es la sentencia 415 del 22. Esto así para garantizar la razonabilidad y la proporcionalidad de la determinación del pago de los impuestos a ser liquidados, evitando una posible vulneración a los principios de no confiscatoriedad y de legalidad tributaria y cualquier actuación arbitraria por parte de la administración tributaria. Sobre el pago de impuestos y el incumplimiento de las normas tributarias, hay una sentencia muy interesante, que es la sentencia 247/21. Si bien el Tribunal Constitucional reconoce la necesidad en un Estado constitucional y democrático de derecho
del ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado. Esta no debe debe respetar los principios constitucionales de la tributación en beneficio de los contribuyentes. En esa sentencia, la 247-21, se estableció una motivación en la cual yo no estuve totalmente de acuerdo, y es en lo que se refería a las multas y sanciones aplicables con el paso del tiempo y cómo eso puede, en un plazo muy corto, duplicar en un 100, un 200% el impuesto que se deba. El tribunal, la mayoría del tribunal en ese punto, estableció que resulta conveniente que el sistema que se establezca sea lo suficientemente disuasivo frente a cualquier cálculo financiero que pueda hacer el sujeto pasivo para postergar el pago de sus tributos porque les resulte ventajoso desde la perspectiva financiera. Sin embargo, un análisis de la efectividad de la norma partiendo solamente de los efectos disuasivos puede devenir en una vulneración a otros derechos fundamentales. Es decir, si usted dice un recurso en reconsideración, posterior recurso contencioso tributario, posterior recurso de casación en la Suprema, en última instancia un recurso de revisión de decisión jurisdiccional en el Tribunal Constitucional, pueden pasarme 6 años. ¿Qué tanta seguridad yo puedo tener de que no voy a pagar 400% del impuesto que pude haber pagado hace 6 años para yo adentrarme en esa odisea? Eso obviamente que vulnera el derecho de acceso a los tribunales, pues no solamente está disuadiendo a la persona a pagar el impuesto antes, sino prácticamente diciéndoles que si tú te metes en un proceso jurisdiccional vas a sacar agua de un pozo seco. Más aún cuando el tribunal ha sido de la posición de que una vez usted llega al Tribunal Constitucional, una sentencia que contiene una condenación y apoya el pago de una deuda tributaria, es decir, no la revoca, esa sentencia no se suspende, pero de igual manera tampoco se suspenden aquellas sentencias que eliminan una deuda tributaria e implica que la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduana, tenga que sacar de su sistema de información la deuda por concepto de obligación no satisfecha. Esas sentencias a las que me refiero son las 315 del año 22 y la 482 del año 24. Un tema que no quiero dejar de tocar acá es la solidaridad objetiva en el pago del tributo, que va de la mano con las medidas conservatorias. Esta es una historia de varias sentencias desde 2018 hasta acá, donde el Tribunal Constitucional, en una sentencia muy importante, que es la 830 del 18, que decidió una acción directa en inconstitucionalidad contra el párrafo 2 del artículo 57 del Código Tributario, primero reconoce la facultad de Impuestos Internos de realizar la determinación de la deuda tributaria. Diferencia el cobro coactivo de la deuda de un proceso sancionador. Obviamente las garantías constitucionales de un proceso sancionador no son las mismas garantías que las de un proceso de cobro. Detalla los criterios que debe cumplir el proceso de cobro coactivo y persuasivo de la deuda tributaria. Y sobre ese último punto reconoce la necesidad de que la Administración pueda realizar medidas tendentes a preservar bienes y garantizar el crédito, es decir, medidas conservatorias. Pero en ese momento dijo, esas medidas conservatorias tienen que ser las que están establecidas en el Código Civil autorizada por un juez. Empezó el conteo regresivo acá, con los segundos y todo. Increíble. El Tribunal Constitucional en la sentencia 603-23 se refirió a la solidaridad objetiva, reconociendo la posibilidad de que hayan deudores solidarios de la deuda tributaria, de la creencia tributaria. Sin embargo, lo hizo analizado desde el punto del principio de la legalidad, que fue el que se le planteó en ese momento. Recuerden que los tribunales
incluyendo los tribunales constitucionales, no pueden agregar motivaciones de oficio. Tienen que venir el escrito motivado al tribunal alegando, imputando a una decisión o a una norma los vicios de constitucionalidad que quieren que se examinen. Posteriormente, en la sentencia 943 del 23, el Tribunal Constitucional declaró el literal B del artículo 11 del Código Tributario inconstitucional. Es decir, la solidaridad objetiva fue sacada de la norma positiva. ¿Por qué? El tribunal decía, eso crea un estado de incertidumbre que vulnera la seguridad jurídica de un contribuyente que no necesariamente está vinculado, ya sea de manera dolosa o de manera culposa, a la violación a la norma tributaria. Sin embargo, con posterioridad a ese aspecto, obvio, hay otra parte del artículo 11 del Código que permitía, si se probaba falta, perseguir a esas personas que ayudaron a vulnerar la norma tributaria. A través de la Ley 2524, pues, se restituyó la solidaridad objetiva, un poco, por lo que pude ver de leerme esa ley, moderada, pero esa ley todavía no ha sido puesta en la palestra. No hay hasta ahora una acción que yo conozca en el Tribunal Constitucional, no se ha cuestionado. Finalmente, el acceso a la información y el deber del secreto fiscal. El deber de secreto fiscal es un deber autónomo de las administraciones tributarias, no tiene que fundamentarse en ningún otro deber de reserva de información. Más aún, ese deber se sobrepone a cualquier derecho que pueda alegar una persona, incluyendo a través de la Ley de Derecho de Acceso a la Información, de querer saber cuáles son los tributos que ha pagado alguien a la administración tributaria. Está, de acuerdo a la configuración que le ha dado el Tribunal Constitucional, prohibida la divulgación no consentida de información contenida en los registros de la Dirección General de Impuestos Internos. Sin embargo, pueden haber excepciones a través de la ley, pero esas excepciones tienen que ser razonables y específicas. Sobre la base de esa razonabilidad y esa especificidad fue que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 1197 del año 24, declaró inconstitucional el artículo 25 de la Ley 3223 sobre facturación electrónica, que establecía la certificación de riesgos tributarios. Pues el tribunal consideró que cualquier información tributaria del contribuyente podía estar en manos de las instituciones financieras si éstas la solicitaban. La ley no establecía límites específicos de qué información podía pasar la administración tributaria. Para mantenerme dentro del plazo, voy a concluir citando a Rodolfo Espiso en cuanto a que la intervención de la Corte u órganos jurisdiccionales constitucionales habilitados para ello, en los casos que les son sometidos a consideración, no resulta suficiente por sí sola para evitar las consecuencias gravemente perjudiciales derivadas de la desvirtuación del programa constitucional imputable al régimen impositivo vigente. El rol del Tribunal Constitucional debe centrarse en un balance entre la protección efectiva de los derechos fundamentales de los contribuyentes y la afectación mínima, siempre de los parámetros de la norma constitucional del ejercicio de la potestad tributaria del Estado, en tanto que ésta descansa en el deber fundamental de todos los dominicanos de contribuir con las cargas públicas, la redistribución de la riqueza y el desarrollo efectivo de los fines de un Estado constitucional y democrático de derecho. Si bien en el caso dominicano la reforma constitucional de 2010 ha incrementado el arsenal jurisdiccional de defensa de los derechos fundamentales de manera directa en concreto, como de manera indirecta e in abstracto, en su mayoría se limitan a casos concretos, ya sea a través de una acción de amparo o a través de la revisión de decisiones de las Cortes, de los tribunales ordinarios, o limitados a anular una disposición normativa con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución mediante una acción directa de constitucionalidad. Dado lo anterior, el rol de la jurisdicción constitucional debe ser necesariamente complementada
con la vigilancia y participación ciudadana en los procesos democráticos y administrativos de discusión y elaboración de leyes y normas infralegales, constituyendo un verdadero y constante valladar a que la voluntad política de turno pueda subvertir el régimen tributario y obligarla a orientarlo a la estimulación de la creación progresiva de riqueza dentro de un marco constitucional de respeto de los derechos fundamentales y vigilancia del cumplimiento de los derechos, de los deberes fundamentales también, como lo es el deber de contribuir con las cargas públicas. Muchas gracias. Debo compartir lo que acaba de decirme el magistrado. ¿Usted me da permiso? El magistrado se atormentó, se atribuló por una información que la mayor parte de ustedes no tiene y por eso me he sentido en el deber de compartirla. Es que cuando hay una cuenta regresiva, normalmente cuando termina esa cuenta hay un estruendo o hay algo así y el magistrado estaba, ay, cuidado, que no me tome ese tiempo, que no me tome ese tiempo. Pero el magistrado, oiga, un hombre así por el libro, el deslizamiento fue de 1 minuto. ¿Y cuánto, magistrado? Perdón. Ah, no, ya saltó a 25 otra vez. No, en realidad me dijeron que iban a tocarme una trompeta o algo y me sentí un poquito desilusionado, discriminado. Por favor, el reloj al magistrado, pónganselo. Bueno, una pizca de humor cae bien, ¿verdad? Cuando estamos, sobre todo a esta hora de la jornada. Así es que gracias, magistrado, por abrir esa llavecita para la pizquita de humor. Pero aguarde todavía, porque quiero llamar a Alex Anderson, por favor, de la Junta Directiva de CONACYT, para que entregue tanto el certificado de participación como expositor y, por supuesto, los presentes al magistrado Miguel Valera Montero, que nos ha hablado del rol del Tribunal Constitucional frente a la potestad tributaria del Estado. Lo abrimos para que se note la parte interior, por favor. Así. Y el artista del lente, listo para capturar ese momento.